Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, catedrática. Soy el alumno Ronnie Ángel Sajami Sandoval y hoy expondré el análisis del caso 2. Introducción. Según la pandemia del COVID-19, que emergió a finales del 2019, desencadenó una crisis sanitaria, económica y social. Este virus altamente contagioso se propagó rápidamente, forzando a los gobiernos a implementar medidas drásticas para proteger a la población. Restricciones como cuarentenas, cierre de frontera, confinamientos obligatorios y campañas masivas de vacunación marcaron el día a día de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta decisión no solo tuvieron un impacto sanitario, sino que también generaron profundos dilemas éticos y sociales relacionados a la equidad, la libertad individual y el bienestar colectivo. Analizaremos la teoría de óptimos de Pareto, según el caso. En primer lugar, la teoría de óptimo Pareto fue desarrollada por el economista italiano Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su principal obra, de Economía Política de 1906, buscaba estudiar cómo los recursos podían distribuirse eficientemente en una sociedad. Pareto se centró en identificar situaciones donde los cambios de asignación de recursos no perjudicaran a ninguna persona mientras beneficiaban a otra, proponiendo un criterio de eficiencia económica que evitará el desperdicio. En otras palabras, el óptimo de Pareto es una situación en la que no se puede mejorar la condición de una persona sin empeorar la de otra. Este concepto define una distribución eficiente de recursos donde todos individuos alcanzan su máximo bienestar posible dentro de las limitaciones del sistema. La teoría no implica equidad o justicia en la distribución, sino únicamente eficiencia, es decir, evitar los recursos sean mal asignados. Ahora analizaremos el liberalismo de Nozick. En segundo lugar, nos enfrascamos en el liberalismo de Robert Nozick, desarrollado principalmente en su obra Anarquía, Estado y Utopía de 1974. Es una teoría filosófica y política que se centra en la libertad individual y la propiedad privada como pilares fundamentales de una sociedad justa. Este enfoque, conocido como liberalismo libertario, se opone a la intervención excesiva del Estado y promueve un sistema donde las decisiones y responsabilidades recaen en las personas, no en las instituciones gubernamentales. Para Norwich, cada persona es dueña de sí misma. Esto significa que tiene el derecho absoluto a controlar su cuerpo, su tiempo y sus frutos de su trabajo, siempre que no viole los derechos de otro. En este marco, cualquier acción del Estado que limite esta libertad es injusta porque atenta contra la autonomía personal. Ahora pasaremos a la estrategia de Maximin de Ralph. John Ralph, un filósofo estadounidense del siglo XX, desarrolló la estrategia de Maximin dentro de una teoría de la justicia, presentada en su obra Teoría de la Justicia de 1971. Ralph buscaba una alternativa de las teorías utilitarias que en ese entonces predominaban, que priorizaban el mayor bienestar para la mayoría de números, incluso si eso implicaba sacrificar a los más vulnerables. Por ello, Ralph, una sociedad justa no puede tolerar desigualdad que empeoren las condiciones de los desfavorecidos. Ahora haremos una comparación, Ralph versus Pareto. La estrategia Maximin de Ralph se centra en mejorar la situación de los más desfavorecidos durante la pandemia. Esto se tradujo en priorizar a los grupos más afectados, como personas mayores, trabajadores esenciales y comunidades con acceso limitado a los recursos sanitarios. Por ejemplo, muchas naciones diseñaron programas de vacunación que primero atendían a quienes enfrentaban el mayor riesgo de muerte o enfermedad grave. Según Ralph, esta discusión son
normalmente necesarias para asegurar que incluso en crisis la desigualdad se gestione de manera justa y beneficien a quienes más lo necesiten. Ralph versus Norwich. Para Ralph, lo justo es ayudar a los que están en peor situación. En la pandemia, esto se reflejó en priorizar la atención médica para grupos vulnerables, como adultos mayores o personas con enfermedades. También se implementaron ayudas económicas para quienes perdieron su empleo. Este enfoque buscaba que nadie quedara completamente desprotegido, porque Ralph cree que una sociedad justa debe garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para salir adelante, incluso en tiempos de crisis. Norwich, en cambio, cree que las personas deben ser libres para decidir sobre su propia vida, sin que el Estado se meta demasiado. Durante la pandemia habrían cuestionado medidas como el cierre obligatorio de negocios y las cuarentenas estrictas, argumentando que estas políticas quitaban libertad básicas como trabajar o moverse libremente. También habrían criticado los impuestos para financiar ayuda, porque según su visión es injusto que estos tomen como recursos de algunos para dárselos a otros sin su consentimiento. Pareto versus Norwich. Durante la pandemia, el óptimo de Pareto nos ayudó a tomar decisiones que buscan beneficiar a la mayor cantidad de personas sin perjudicar a otras. Por ejemplo, cuando se priorizaron los grupos de riesgo para recibir la vacuna primero, estos eran eficientes porque estaban protegiendo a los más vulnerables, sin causar daño directo a los demás. Sin embargo, esta teoría no se preocupaba por si las decisiones afectaban de manera desigual a a otro grupo como los que recibieron las vacunas de inmediato. Conclusiones. Por último, la pandemia del COVID-19 nos permitió reflexionar sobre cómo la teoría de Ralph, Pareto y Norwich pueden aplicarse en una crisis global. Según la estrategia Max-Min de Ralph, las decisiones deben centrarse en proteger a los más vulnerables, como las personas del grupo de riesgo o con menor recursos. En contraste, el óptimo de Pareto se enfoca en garantizar eficiencia, utilizando los recursos de manera que maximicen los beneficios generales sin perjudicar a nadie, aunque no necesariamente prioriza a los más necesitados. Estas son algunas recomendaciones. Ante lo expuesto, los gobiernos deben enfocarse en ayudar primero a los más afectados, como personas de bajos recursos o problemas de salud, asegurando acceso equitativo a vacunas, tratamientos y apoyo económico sin desperdiciar recursos. Segundo, se deben implementar medidas que respeten la libertad individual, como decidir vacunarse, pero también educar a las personas sobre sus acciones pueden afectar la salud de otros, evitando imponer restricciones innecesarias. Tercero, es fundamental planificar respuestas que cambien. Justicia social, un ejemplo claro, ayuda a los más necesitados. Eficiencia, usar bien los recursos y respeto por las libertades individuales para enfrentar futuras crisis de manera justa. Eso sería todo mi exposición. Espero que les haya agradado. Hasta la próxima.